Hoy continuamos con nuestra serie que hemos titulado Reedificando nuestras bases, que gira en torno justamente al libro de Nehemías. Vamos a estar viendo el libro de Nehemías el mes de enero y febrero, 7 semanas. Esta es la segunda semana. Como recordamos, algunas semanas serán un capítulo como hoy, otras serán 2 capítulos, en alguna ocasión 3 capítulos. Pero el tema de hoy, que es el segundo tema, lo hemos titulado De la mano de Dios. Si el primer tema fue evaluando el presente, hoy vemos el tema de la mano de Dios, que es justamente lo que tiene que ver tras esa evaluación. Vamos a hacer una breve recapitulación de este capítulo 1 que vimos la semana pasada y tenemos como personaje aquí icónico a Nehemías, que es un copero, y es el copero del rey, nada menos que de Artajerjes, el rey del imperio medo-persa. Es el imperio más importante en ese entonces y él está allí como un sirviente, como un esclavo del rey. Ahora, él acaba de recibir el impacto de la noticia al consultar sobre la situación de aquellos que han quedado cautivos y los que han logrado escapar de esa cautividad allí en la tierra donde moraban sus padres, en Jerusalén. Y entonces cuando pregunta, ¿y cómo está la gente? ¿Y cómo está la ciudad? La noticia fue devastadora. Es un caos absoluto. Entonces, este pesar y este luto que se gesta en él, obviamente lo entristece profundamente al punto que él cae abatido, se postra en el suelo, llora, gime y termina este momento con una oración. Y la oración justamente es descrita también allí en el libro. Y empieza la oración no pidiendo cosas, no pidiendo algo, ni para sí ni para otros. Empieza reconociendo quién es Dios para este pueblo en el cual Él está allí en ese momento, en Susa. Sin embargo, hay un pueblo judío allí. Empieza reconociendo quién es este Dios en el cual cree el pueblo de Israel allá que está cautivo aún en Jerusalén. Empieza reconociendo quién es Dios para él, quién es Dios para su familia y comienza a exaltar el nombre de Dios. Pero seguidamente retrotrae la situación y se da cuenta que muchas veces los momentos que acontecen en nuestra vida son productos también de las consecuencias de hechos que gestamos en su momento. Y en este caso hemos visto cómo la cautividad ha sido producto de una decisión de Dios por causa de que el pueblo de Dios le dio la espalda a él. Y entonces parte de su juicio es haber llevado a la cautividad al pueblo. Y entonces, como el pecado del pueblo es el origen, en la oración de Nehemías también pide perdón por su pueblo. Pero no solamente pide perdón por los pecados del pueblo de Israel, sino también pide perdón por sus propios pecados. Él no está exento de pecar y también pide por los propios y agrega los pecados de su familia. Entonces, una vez que, diríamos, se está poniendo a cuentas con Dios, él lo que hace básicamente ahora es citar en su oración, que es una forma que también podemos aprender nosotros, las promesas de Dios a su pueblo. Y muchas de las promesas tienen que ver con ese vínculo, esa relación entre Dios y pueblo. Y recuerda aquí en esta oración, Nehemías, cómo es que Dios había dicho que ese pueblo, si le sigue, si le obedece, si le adora, Dios le va a bendecir, pero si le da la espalda, Dios también se va a olvidar de ellos. Y entonces operan los juicios de Dios. Y entonces quiere retrotraer a las promesas porque dice, pero si un día se vuelven, Dios también va a extender nuevamente su misericordia sobre ese pueblo que se arrepienta. Y termina finalmente esta oración con un pedido. Pero solo hace un pedido. No hace una lista de pedidos, sino solo pide una cosa. Y es interesante que no está pensando en él, sino justamente en el pueblo, del cual le han traído noticias. Y lo que dice en su oración es que frente a la situación y saberse que hay algo que realizar, algo que hacer, lo que le pide a Dios es que él, Nehemías, halle gracia en su momento delante del rey para poder presentarle toda esta situación. Y ahí queda. Y entonces entramos a este capítulo 2. Y el capítulo 2 inicia con el verso 1 en adelante, que puedes abrir tu Biblia, la encuentras ahí. Acompáñame en la lectura, también aparece en pantalla.
quienes no han traído Biblia, que sería bueno que todos traigamos Biblia, y dice, para que tomes nota o subrayar algún pasaje que crees que Dios te está hablando, entonces toma nota en tu Biblia. Dice allí la Escritura: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, porque recuerda que quien está escribiendo es Nehemías. Tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ahora, veamos lo que está diciendo aquí el inicio de este capítulo 2, pero también comparémoslo con el inicio del capítulo 1. En el capítulo 1, cuando está recibiendo la noticia, Nehemías, se indica que el mes en que acontece esto es el mes Kisleu, que en el calendario hebreo está más o menos entre noviembre y diciembre. Cuando empieza el capítulo 2, dicen ahora que está en el mes de Nisán, que es en el calendario hebreo entre marzo y abril. Porque lo común es cuando hacemos una lectura continua, rápida, pensamos que después que oró ya está delante del rey. Y no, han pasado 4 meses aproximadamente entre lo que ora y el capítulo que viene aquí, en que está ahora delante del rey, digamos, sirviéndole la copa. No fue inmediato. Frente a la adversidad que él ha tomado nota, él entonces tiene varias opciones. Y una es responder, hacer algo. Como cuando acontece algo en nuestras vidas que respondemos, hay una acción y una reacción. Me haces esto y entonces reacciono por, tal vez a veces, no razonadamente, sino por impulso. Pero es aquí entonces que durante estos 4 meses que transitan entre lo que recibe la noticia y lo que ahora está ya delante del rey, él ha tenido tiempo para poder meditar justamente en todo esto que ha recibido. Cómo este asunto de conflicto escapa realmente de sus manos. Él es un esclavo, por eso es un copero del rey. Y es algo que la reconstrucción de Jerusalén no depende de un esclavo. ¿Cómo va a hacerlo él? Escapa de sus manos y entonces tiene que darse cuenta que esto trasciende a él mismo, porque se da cuenta de la envergadura del asunto. Ahora, no se trata de no hacer nada, sino se trata de poner las cosas en su debido orden, en su prioridad. Y entonces espera en Dios el momento para poder actuar. Y entonces tenemos que nosotros también considerar, cuando hay situaciones difíciles, adversas, nosotros actuamos inmediatamente por reacción o dejamos el asunto primero en manos del Señor para que Él nos oriente y entonces según su guía seguimos. No es que no haya que hacer nada, y es más, hay que ser proactivo, pero hay asuntos y asuntos. Y este es un asunto que realmente amerita una decisión firme, pero que tengamos conciencia que realmente lo que vamos a hacer está en manos de Dios. Y esto es lo que hace, porque en un momento tenemos que decidir es esto o lo hago yo o se lo dejo a Dios. Y entonces lo que diga Dios, eso hago. Y Nehemías está acá justamente haciendo lo segundo. La vida continuó, o sea, la noticia que llega a Nehemías dice, no ocasionó que la crisis se detuviera. La crisis en Jerusalén continuó. La gente siguió viviendo mal. Pero ahora él ha tomado conocimiento de la noticia. La coyuntura socio-religiosa es continua. Su labor de copero permanece. Él todavía es copero del rey. Entonces, él tiene una tarea. Nehemías, ahora que está delante del rey, no pone cara de hipocresía, ¿no? Como decía, alguno tiene cara de póker, no sabes cómo estoy por dentro, estoy sufriendo, estoy llorando, pero... No, él no. Él no es hipócrita delante del rey. Él se muestra tal como está, con dolor, con un semblante que realmente denota lo que hay en su interior. De allí la pregunta. La Escritura no dice qué tiempo atrás conocía Artajerjes a Nehemías,
Pero lo que sí dice la Escritura es que era la primera vez que se mostraba con este semblante alicaído al rey. Y eso es lo que le llama la atención al rey, ¿no? Lo que le llama la atención. ¿Por qué? Porque en el Oriente nadie tenía derecho pues de entristecer. O sea, ¿cómo tú vienes aquí con esa cara? Me entristeces, no tienes derecho. Y según las normas podía incluso ordenar la pena de muerte. Alguien va siendo un esclavo. Entonces, de allí él cuando dice, y tuvo temor, ¿no? Y tuvo temor, a eso obedece, porque no podía tener ese semblante delante del rey. Ahora bien, él es consultado por la razón de que está cabizbajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que acontece? ¿Por qué esa cara de calamidad? ¿Por qué esa tristeza en tu corazón? Pareciera que tienes una adversidad en tu vida. ¿Qué está pasando? Ahora, el rey no tiene por qué preguntarle a un esclavo. Pero definitivamente hay un vínculo, una cercanía. Está con él todos los días. Y entonces le pregunta el rey. Le pregunta. Y Nehemías no vive de apariencias. Nehemías va a responderle justamente lo que es. Y le dice, la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está en desgracia. Está todo destruido. Y ahí está mi historia, mis antepasados, mi familia. Y eso es lo que me duele. Eso es lo que me pesa. Frente a la crisis de personas que son cercanas o lejanas, o tal vez lejanas, y decimos, sí, los conozco referencialmente, pero tomamos conocimiento como Nehemías, que tienen dolor. Y ya no hablo de este Nehemías, sino hablo de nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Ah, qué pena. Ah, ok, una palmadita y seguimos. ¿Cómo reaccionamos frente a las situaciones adversas cuando se puede atender algo? Yo tengo diversos grupos de chats en mi WhatsApp. Eliminó un montón porque no sabe la cantidad de información que recibo. Yo también debo decir que envío mucho, lamentablemente. Tengo que tener allí un margen. Pero tengo un grupo que es de mis amigos de la adolescencia, del barrio donde vivía, aquí en Surco. Y allí mis amigos que eran entre 12 y 17 años. Ese es mi grupo que sostenemos hasta hoy. Y uno de ellos se inscribió hace 2 días. Y en ese grupo dice, bueno, fulano de tal, le han cortado la luz hace 5 días y tiene cocina eléctrica y no comen hace 5 días porque es cocina eléctrica. Ahora está hablando de un chico que venía eventualmente al barrio donde vivíamos y no era del grupo, por eso el chico no está en ese chat. Pero todo el mundo más o menos lo conocía, yo lo he visto 2 veces en mi vida, 3 veces a lo más. Y llega allí. Y entonces avisa de que esto está en una situación crítica. Si es que todos podríamos apoyar para poder reponerle la luz. Y entonces uno dice, yo puedo esto, yo puedo lo otro, por aquí, por acá, y se va juntando. Ya ayer le repusieron por completo la luz. Y es interesante que la persona que fue no era uno del grupo, era uno del amigo del grupo que había ido con uno del grupo y habían visto, constatado, pasan el video, todo oscuro, eran como 6, 7 de la tarde y estaba oscuro su casa. Vive a veces de las donaciones de los vecinos del barrio que conocían a los padres. Él es huérfano de padre y madre y tiene 2 hermanos menores, pero que son grandes ya, pero que tienen problemas mentales. Son como niños de 5 años. Entonces es una crisis absoluta la que vive este hombre. Y frente a eso, ¿qué hay que hacer? Casi ni lo conocemos. Es el amigo del amigo del este. Y entonces uno comenzó a poner tanto, otro tanto y otro tanto, otro que no conocía, que lo conocía menos que yo, incluso, dice, yo no lo conozco, pero también pongo. Y ya se le repuso la luz. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos las desdichas de otro y está a nuestro alcance hacer algo? Porque no basta concebir, Nehemías, ¿no? Pero ¿y nosotros? Pensémoslo, pensémoslo. Nehemías fue alguien que sí tomó partido. Nehemías internaliza el asunto, lo hace propio. Esta situación que está pasando en Jerusalén. Nehemías, verso 4 en adelante dice,
me dijo el rey frente a esto que le está contando, ¿no? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Ahora, frente a esta exposición de la situación y que Nehemías abre su corazón delante del rey, el rey le responde con una pregunta, ¿no? ¿Qué pides? ¿No? Nosotros le decimos, bueno, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? Aquí dice, ¿qué pides? Es decir, es una pregunta absolutamente abierta, sin límite, ¿no? El cielo es el límite. Recuerda, ¿quién está planteándole esta pregunta? El rey, justamente, del imperio persa. Tal vez el hombre más influyente e importante en toda la tierra en ese momento. Imagínate, o sea, no es poco delante de quién estás. Y dice, ¿qué pides? Son oportunidades únicas que pasan en la vida, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Alguien ha tenido oportunidades únicas en su vida? He hecho esto y ya no lo hice, se me pasó. ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes? A mí sí, varias. Les voy a contar una. Miren, si ahora soy buen mozo, imagínense, cuando tenía 15 años. Era más guapo, más joven y más flaco. Y ustedes saben que me gusta el fútbol, ¿verdad? Y un día, en ese momento, en esos tiempos, se jugaba fútbol macho con piedras en la pista, ¿verdad? No como ahora que se ponen canilleras, todos se envuelven, parece. Ok. Y entonces están allí. Estaba jovencito con mis amiguitos, todos jovencitos, todos niños o jovencitos en la pista jugando. Y como nunca, el padre que era mi vecino de casa, el padre de uno de los chicos estaba en la puerta, ahí en la puerta esa del garaje, en la puerta chica, ¿no? Antes había esa puerta chica de madera. Y entonces está mirando el partido y está con un hombre acostado. ¿Quién sería? No sé. Y el padre me decía, tampoco nunca paraba en casa, siempre salía y entraba, y esa tarde estuvo allí. Y estaba allí mirando el partido con el que estaba con su amigo. Y entonces uno pues que ve siempre tribunas, es la estrella, ¿no? Mejor que CR7. Y me lucí y acaba el partido. Y entonces el papá me llama, Juan, ven, que nunca me habló. Ahora me llama. Y me dice, mira Juan, quiero presentarte a fulano de tal. Y me da el nombre. Él es dirigente de la U. Y quiere que vayas a jugar a los juveniles de la U. Al Lolo, porque en ese momento los juveniles jugaban en el Lolo, ¿no? Y entonces quiere que vayas. Y entonces yo, bueno, soy Cristal, ¿no? Pero dije, es la U, pues, ¿no? Hay una oportunidad única. Hay una oportunidad única. Y yo feliz me fui, corrí, era el vecino, me fui donde mi mamá, le dije, y ella me dijo, no. Así se acabó mi historia. Han perdido un guerrero. Oportunidades únicas, ¿se dan cuenta? Son oportunidades únicas y este momento es la oportunidad única que tiene ¿quién? Nehemías. ¿Qué pides? Tal vez no se vuelva a repetir esta ocasión. Y entonces, si se dan cuenta allí, lo que está diciendo la Escritura es que él ora. Y no es que dice, un ratito, el rey se pone, se inclina a orar, desayuno. No, no. Es esas oraciones rápidas en la mente, Señor, ¿qué pido? Dame sabiduría. Debe haber sido una oración así. Y responde. Y responde. Y entonces, ¿qué cosa le dice? Nehemías, quiero esto. Pero antes de responder, considera. Le están planteando a Nehemías que pida algo. Y Nehemías pudo virar, ¿no? El destino del pedido.
Recuerda, él es un esclavo. ¿Puedo pensar en sí? Bueno, yo tengo limitaciones, tengo también familia, tengo necesidades como todos, quiero un futuro distinto. ¿Qué puedo pedir de Nehemías? Pero no se desvía de la intención original. Porque Nehemías, recuerda, está orando por ese momento y ese momento está allí. Y entonces lo que él no abdica a aquello por lo cual fue llevado a ese momento. Y entonces comienza a hacer su pedido en torno a la situación de Jerusalén. Y le dice allí, envíame a Judá y lo reconstruiré. Envíame a Judá y lo reconstruiré. Nehemías no solamente quiere ser un espectador de la solución de la problemática que se está dando, claro, en otro lugar, en otro reino, en otro país, pero son los suyos. Pero Nehemías no solamente, sí, pues hay un problema y ya que lo arreglen, pues no, o envía a alguien, no. Él quiere ser parte de la solución. Él sí sabe en esa necesidad de poner las manos en el arado y decir, yo quiero hacer, por favor, envíame. Envíame a cumplir este propósito. Porque recuerda, tienes que dejarme ir, yo soy tu copero. Es como cuando alguien en el trabajo se va de vacaciones, ¿no? Alguien tiene que suplir lo que está haciendo el otro. Porque finalmente no es que yo me vaya, sino sencillamente tiene que ver también contigo, rey. Esta decisión no es solamente una decisión mía. Y es por eso que quiero que tú, al dejarme ir, quiero que tú también te identifiques conmigo. Te identifiques con los planes de Dios. Te identifiques con lo que se va a hacer. Que no es un tema solamente mío, sino que también en el cual tú, rey, tienes parte. Y es interesante que también aquí es una oración y es un pedido que implica renuncias. Porque, ¿qué está diciéndole? Llévame a otro lugar del extranjero para que haga una tarea. Está diciendo, estoy, entre comillas, dejando mi trabajo. Estoy, entre comillas, dejando las comodidades que me da desarrollar mi labor en el mejor lugar del mundo, que estoy en el palacio de mármol del rey. Para irme, ¿dónde? ¿Sabe Dios a qué terral? Ahí en Jerusalén todo destruido. No tendré todas las facilidades que tengo hoy aquí. Allá puede haber muchas carencias. No sé qué me voy a encontrar. Aquí lo conozco todo. ¿Te das cuenta del peso y lo que está diciendo Nehemías? Estoy dispuesto a sacrificar lo necesario para llevar adelante la obra de Dios. Pero quiero que también seas tú parte de Nehemías. Y es interesante esto. Tomemos el peso de esta respuesta, porque no le está diciendo Nehemías, déjame ir, porque yo soy el que quiero ir. Él está diciendo, envíame. ¿Por qué? Cuando alguien dice envíame, implica que hay un enviador y hay un enviado, ¿verdad? Y entonces no es que yo lo quiera hacer de mutuo propio y tú me dejas ir, sino es que al ser tu enviador te haces corresponsable de la gestión de la misión. Y entonces ya somos los dos, no soy yo solo. Y eso es lo que está diciendo aquí Nehemías al rey. Quiero que también tú, rey, te involucres en esto, que son parte de los planes de Dios para su pueblo allá en el reino de Judá, con Jerusalén específicamente. Sé parte de esto. Ahora es interesante que en la Escritura son pocas veces las que se menciona que está el rey junto a su reina, ¿no? Pocas veces que se menciona. Hay muchas especulaciones sobre quién fue la reina, no viene al caso, pero vemos a la reina allí. O imagínate por favor conmigo. Está la reina, están los tronos, ¿verdad? La reina, está el rey y está allí Nehemías, el copero. Y Nehemías, el copero, le está contando todo y la reina está escuchando, pues, ¿no? Está escuchando también porque está allí junto al rey. Ahora, ya esa es pura especulación, hermano. ¿Sabes? Mira, imagínate que le preguntan, ¿no? ¿Qué pides? Y le dice, envíame. Y todavía no responde. Y mira a la reina, dice, esas miradas que te hablan sin abrir la boca, ¿no? ¿No? Ya pues. Y está allí.
¿Y qué dice el rey? Está bien, anda. Anda. Accede justamente a este pedido que está planteando Nehemías. Ahora bien, fíjate la única pregunta que le hace Nehemías es capítulo 2, verso 6. Dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? O sea, ya estoy accediendo, pero cuéntame un poco más, ¿no? ¿Cuánto te vas a demorar? Y aquí no lo dice, pero lo cita en el capítulo 5. Capítulo 5, verso 14. ¿Sabes cuánto duró su viajecito? 12 años. Capítulo 5, verso 14, para que tomes nota, lo ve después. 12 años. O sea, no fue un viaje menor esa reconstrucción. Toma nota. Ese fue el tiempo que salió. Ahora, como le dijo, ¿qué pides? Aquí la viveza criolla, parece peruano, ¿no? Cuando te dan la mano y se va hasta el codo, ¿no? El que pide el poco es un loco, ¿no? Y entonces no solamente le pide, envíame, rey, sino que además dame cartas, ¿no? Dame carta de presentación para pasar por todos los pueblos, los que son persas y enemigos, para que me dejen pasar. Dame también cartas para este guarda del bosque, para que me dé la mejor madera, porque ya chequeé en estos 4 meses que estoy esperando tu madera del bosque del reino, que son los mejores, la mejor madera del reino, para que también me den madera, porque son los insumos para reconstruir, porque voy a reconstruir. Necesito insumos y son los tuyos, rey, los mejores, así que también. Y se vive y pide todo, y le dan todo. Y le dan todo. Hasta escolta para llegar hasta Jerusalén. Porque va de Susa, de un imperio, hasta Jerusalén, otro reino. Y recuerda no sabemos cuántos kilómetros, ¿no? Pero es un viaje al extranjero. Antes tú dirías, no sé cómo han ido, hoy dirías, tal vez en trenes grandes, portando las maderas, ¿no? Los troncos de madera, como que vienen a la selva. No sé cómo fue allí, pero imagínate todo ese trayecto de kilómetros. Y con la protección real de la guardia. Entonces, y esto es lo que se lo posiciona otra vez delante del rey. Se parte. Ahora, date cuenta, Nehemías tiene plena conciencia que no se trata de este logro un tema de contactos. Mira, yo conozco al rey. Yo conozco a la reina. No se trata de eso. Fíjate lo que dice allí. Y es una frase que realmente me conmueve. Nehemías capítulo 2, verso 8 dice, y me lo concedió el rey, mira, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué está diciendo Nehemías? Que tiene la plena convicción que no se trata de algo magnánimo del rey, que no se trata de la influencia de la reina, sino como hemos cantado, que Dios está obrando. Y entonces él puede decir justamente eso, ¿no? Justamente puede decir eso. Se trata de la benéfica mano de Dios sobre mí. Dios está obrando. Yo te pregunto, hermano, hermana, que estás aquí, ¿tú has vivido esto en tu vida? ¿Has visto cómo Dios ha obrado en tu vida en algún momento o está obrando hoy? ¿Puedes identificar claramente, sí, de esta manera, de este suceso, esto ha pasado? ¿Tú podrías dar un testimonio cómo Dios ha obrado en tu vida puntualmente? ¿Cómo te ha usado a ti como un instrumento, un medio para llevar adelante su obra? Si lo tienes, gracias a Dios. Y si no lo tienes, preguntémonos, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo tengo hoy? Y dile al Señor que te dé la posibilidad de justamente experimentar esa gracia en tu vida. Hay situaciones que se dan en nuestra realidad, en nuestro entorno, o que llegan a nosotros, diríamos, permisividades o situaciones que pueden aquejarnos, pero que no obedecen al albur o a la mala o buena gestión de alguien, sino sencillamente, como estamos diciendo, a que Dios está obrando. Y hay que aprender a discernir ello. Dios en su momento le dio una tarea a Esdras. Hoy se le encarga a Nehemías.
Antes fue otro rey, Ciro. Hoy es Artajerjes. Ayer fue la tarea de reconstrucción del templo. Hoy es la tarea de la reconstrucción de los muros. Dios sigue dirigiendo. Dios sigue delante. Es otro tiempo, es otro rey, otro el encargado, pero Dios sigue obrando. Dios sigue presidiendo a su pueblo. Cada tiempo nosotros solamente somos los ejecutores de lo que Dios quiere llevar adelante. Dios lo planifica, Él lo decide en su tiempo y Él encarga y Él dispone. Termina el viaje. Han llegado ahora ya a Jerusalén. Verso 10 en adelante dice: pero oyéndolo, Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora siempre habrán quienes se opongan, ¿no? Quienes nunca estén contentos con nada y cuando se promuevan cambios muestren su disconformidad, ¿no? Por más que la realidad presente denote que efectivamente se hacen necesarios los cambios. Pero no, siempre hay oposición, ¿no? Fíjate que la oposición aquí surge no cuando se está conversando del proyecto, no cuando Nehemías está con Artajerjes, sino recién empieza la oposición cuando ya se va a empezar a llevar adelante la obra en sí, cuando ya están en Jerusalén. Cuando ya están en Jerusalén. Ahora, es una oposición franca, abierta. La nefasta es la que es oculta. Pero es importante que tengamos que tener presente cuando hay una oposición, es que si esa oposición obedece más a una percepción personal del asunto y discierno eso, o es un tema mío o no, porque no vaya a ser que realmente me estoy oponiendo al Señor. Nuestra naturaleza, como alguien lo dijo, es la del señor Contreras. Me opongo a lo que venga. ¿No? Muchas veces somos así. Nos lleva a objetar en vez de reconstruir, que es lo que pedía justamente Nehemías. Y somos Contreras, señor Contreras, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Y entonces hay un señor Contreras siempre, o varios, ¿no? Y muchas veces incluso en nuestra propia vida, en lugar de sumar, pensamos que todo el resto está mal y no nos vemos nosotros. Verso 11 en adelante. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche. Está hablando Nehemías otra vez. Yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y salí de noche y observé los muros de Jerusalén y sus puertas. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y me dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Ahora, Nehemías ya está ahora en Jerusalén. Ya llegó y empieza haciendo una constatación in situ, ¿verdad? De todo aquello que le han dicho, pero es mucho más que eso, porque, te contaron esto y tú te das la vuelta por la ciudad, efectivamente es verdad. No, pero eso es minúsculo frente al propósito de la vueltita. Porque el objetivo final de esa vuelta no solamente es validar lo que me han dicho, que es un caos, eso se ve, sino que como hay que hacer antes de un proyecto es ver el estado real. Es como que hoy digamos, bueno, vamos a poner en óptimas condiciones aquí el auditorio y aquí de este lado, bueno, hay 5 sillas malogradas, de este lado le falta toda una fila de sillas, de este lado todo está bien y aquí no hay ninguna silla. Entonces hay que conocer el terreno, ¿verdad? Conocer el terreno para saber qué cosa vamos a hacer. Y eso es lo que está haciendo Nehemías. Está conociendo perfectamente todos los muros alrededor de Jerusalén, porque tiene que saber, aquí hay que trabajar más, aquí hay menos, aquí hay más material, aquí menos. No solamente darse cuenta, sí, hay que reconstruir, es obvio, pero dónde más, dónde menos, qué material más, que conocer bien lo que recién van a empezar. Y eso es lo que está haciendo, conocer bien de manera previa antes de empezar el proyecto.
Hace poco hemos sufrido pandemia, ¿verdad? Y ya previo a pandemia siempre hay temas de mantenimiento entre nosotros como iglesia ya de Miraflores, ¿no? Y hubo oportunidad en que pude reunirme post pandemia, a la vuelta cuando recién estábamos por reabrir las instalaciones, con algunos guías de aquí, de la iglesia, de los diversos grupos humanos, con la administración, con los maestros dominical, ¿no? Entre otros, para conocer más o menos cómo estaban. Yo recuerdo que fui un fin de semana a hablar con ellos. No siempre nosotros compartimos la palabra, cedemos también el púlpito a otros pastores del cuerpo pastoral, a veces algún invitado, y una vez que no estaba aquí, fui a ver qué pasaba allí en el edificio educacional. Y había citado ya digamos, al pastor de escuela dominical con todo el equipo principal, no todos los maestros, sino el equipo principal, y a conversar y evaluar justamente qué estaba pasando, qué se requería. Y entonces vi incluso, para comenzar, un deterioro físico de los ambientes, ¿no? Y después me fueron contando muchas cosas más. Y entonces se ha ido avanzando, yo diría yo, hoy hasta casi un 80%, 90%, nos faltan algunas pequeñas cositas, pero se avanzó. Porque hay que conocer cómo está el Estado para poder decir, hay que tomar acción en esto, en esto, en esto, en esto. Y así también, por ejemplo, algo interesante que tomando conocimiento con los propios maestros de escuela dominical. Generalmente son hermanos, hermanas, muchos jóvenes, ¿no? Que bien intencionados, bueno, preparan su estudio bíblico, el tema, lo comparten con los niños, gracias al Señor. Pero esa es la de siempre, la histórica, pero hoy nos damos cuenta que hay situaciones especiales porque hay niños especiales con diversas habilidades, ¿verdad? Habilidades especiales. Hay situaciones que aunque llegan del hogar aquí un fin de semana, sábado, domingo. Y entonces no se trata solamente que el maestro de escuela dominical o el apoyo de escuela dominical sepa dar una clase. Hay que también ahora atender a ese niño o esa niña. ¿No? Antes tal vez no se prestaba mucha atención. La clase, el sanguchito, toma tu agüita, la tarea, pero hay que atender esa otra área. Y entonces no se trata solamente ahora de capacitar teológicamente a los maestros de escuela dominical, sino también capacitar, diríamos, técnicamente con estas herramientas adicionales a los maestros de escuela dominical que tienen que atender a esos niños. Y eso vamos a proyectarlo más adelante, pronto. Pero hay que conocer la realidad. Son situaciones que no se atienden, que no se ven, pero conversando y viendo el panorama, entonces tenemos, esto también hay que hacer, eso también hay que llevar adelante. Conversando con los guías o las cabezas de los guías de los diversos grupos, incluso a veces con todos los guías. Hemos tenido también varias referencias, situaciones a tratar, no solamente otra vez teológicas, sino del día a día, cómo tratar asuntos incluso delicados, que son ni siquiera pastorales, sino a veces diríamos técnicos. Y hay que saber responder en el momento. Necesitamos capacitaciones en otra área que no tenemos y hay que empezar a programarlas. Y es así que Nehemías se da cuenta de la situación entonces en que está Jerusalén. Y entonces comienza a contarles allí a los hombres que tiene delante, a los hombres de Jerusalén, les dice, miren, mi presencia aquí entre ustedes obedece esta razón, la reconstrucción. Y comienza a explicarles y decirles, de esta manera me habló Dios, de esta manera fue la respuesta del rey, por eso es que yo estoy aquí ahora, que no se trata solamente de una decisión mía, sino que obedece al plan de Dios para su pueblo. Y entonces le dan los cimientos para que justamente esos hombres puedan considerar, ok, esto es lo que viene y entendemos el contexto. La reconstrucción de las murallas, que es la tarea que se le va a asignar justamente a Nehemías, tienen que ver con murallas, con la protección de todo lo que está al interior, ¿verdad? De ello. Esa protección física, externa, visible a los ojos de todos, de los propios y extraños, ¿verdad? Y que responde a una necesidad, en este caso, ya prácticamente de supervivencia nacional, porque los protege justamente de las invasiones de los extranjeros. Ahora, en todo este proceso hay una frase que siempre se repite, la mano de Dios. De allí el título, la mano de Dios. La mano de Dios está siendo manifiesta al pueblo, porque ellos tienen que recordar que justamente pueden haberse considerado abandonados
olvidados por su Dios. De allí el juicio, de allí ese presente constante que pareciera, ¿cuándo cambiará? Y entonces Nehemías lleva las buenas y dice, es el tiempo ahora. Y es un nuevo tiempo en el cual vamos a ver otra vez retomar para ellos esa gracia de Dios sobre su pueblo. Es un nuevo inicio, alcanzándoles unas nuevas metas, siendo visibles entonces ahora no solamente a los ojos de ellos, sino también a los ojos de los extranjeros, de los otros. Es allí donde Nehemías justamente habla otra vez más de la mano de Dios sobre él. Como Miraflores, tenemos una visión y misión que la mencionamos la semana pasada, ¿verdad? Va a aparecer en pantalla. Y tienen que ver justamente con nuestras metas, recuerda, para los próximos 10 años, ¿no? Hacia el 2032. Y hay muchas cosas que hacer, y algo de esto conversamos la semana pasada. Pero para aterrizar esto en blanco y negro, hay tareas pendientes, hay procesos que desarrollar, manuales, etcétera, proyectar actividades. Y en esto tiene que ver justamente un equipo. No podemos tener a toda la iglesia permanentemente reunida para desarrollar todos los proyectos. Hoy en la tarde, 2:30 de la tarde, muchos nos vamos a quedar acá, hay un grupo de 50 hermanos de la iglesia, comprometidos ya, que tenemos una segunda reunión, justamente para aterrizar este tema de la visión, misión y los proyectos. Este es un año para nosotros de transición, le hemos llamado. Y entonces apuntamos a eso, a poder aterrizar en blanco y negro todo aquello que se va a permitir que podamos trabajar hacia adelante aquí en su iglesia de Miraflores. Porque hay mucho por hacer aquí también, hermanos. Solamente, incluso no solamente en el área pastoral, en el área ministerial, en el área de esos temas técnicos, aún en las áreas administrativas. Tú hoy día estás gozando, por ejemplo, de este aire acondicionado, ¿verdad? Gracias a Dios. Probablemente la semana pasada te has ancochado de calor porque no estaba encendido, ¿verdad? Y tampoco estuvo encendido el anterior, que fue Año Nuevo. Ahora, ¿qué dije yo la semana pasada? Toda decisión obedece a una razón. ¿Cuál fue la razón de permitir que se sancoche? El coronavirus. ¿Por qué? Porque tener aire acondicionado significa cerrar todo herméticamente y no hay circulación. Claro, entonces, para fin de año, con las noticias, para la semana pasada, la situación ya había pasado, pero por un tema de prevención. Hoy ya no hay mención nada. Tenemos que podernos cerrar todo. Y por eso cuando accedamos al templo principal, entonces, por favor, siempre mantengamos las puertas de escaleras, todo cerrado, porque justamente es para que no se vaya el aire. Quien tenga frío, aún en verano por el frío del aire, póngase una chompita ligera, siéntese al medio, se mezanine aquí, que no le da mucho el aire, pero necesitamos el aire justamente para los que son más calurosos y ustedes necesitan ese aire perfecto, por favor. Tenemos que tener extractores del sótano, extractores de aire, porque ahí tenemos un auditorio en el sótano, ¿verdad? Que es extraer hay trabajos administrativos que nos van a 3-4 meses. Tenemos que terminar la parte delantera del auditorio y el mismo proscenio del auditorio, que nos va a demorar probablemente en 2 etapas. Tenemos que terminar el 5.º piso para un área social. Entonces, hay proyectos aún a nivel administrativo que avanzar. Se encuentran no solamente pastorales. Entonces, hay mucho por hacer. Y parece este equipo, este primer equipo al menos. Y queremos seguir adelante, pero Dios nos está llamando a levantarnos y edificar esta nueva etapa. Pero yo quiero que tú consideres algo para terminar con esto. ¿Qué de tu vida? Quiero que pienses un instante en tu vida. Y si tal vez en tu vida hoy también hay algunos muros derribados. Hay algunos muros que alrededor tuyo tú consideres que te hacen falta estar. Yo te digo que puedas cerrar tú tus ojos un instante, allí donde estás. Y puedas abrir tu corazón delante del Señor. No voy a pedir que se pongan de pie, no voy a pedir que levanten la mano, pero que tú evalúes tu propia vida y tal vez haya algo como con Jerusalén en tu vida, personal, íntima. Que digan, Señor, este muro está roto en mi vida. ¿Qué significa esta área, este asunto?
y que necesita ser reconstruido. Necesita ser vuelto a levantar. Y entonces Dios nos está llamando también a poner las manos allí, en el arado, a proyectar qué es lo necesario, qué tengo que hacer. Y antes de empezar a hacer, decirle, Señor, esta es mi condición, aunque tú la sabes. Esta es mi necesidad. Esto es lo que yo necesito. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Y entonces nosotros podamos allí poner y derramar nuestro corazón delante de Dios. Y haz una oración en silencio en tu sitio, privada. Dile, Señor, aquí estoy yo. Aquí está mi vida. Estoy delante de ti y esta es la condición. Tal vez estos son los muros destruidos que hay que levantar y necesito que tú me dirijas, me ayudes. Estoy empezando el año. Quiero empezarlo de tu mano. Quiero que tu mano también sea sobre mí, como lo fue también con Nehemías. Y haz esa oración allí, en tu sitio.